Bueno, y está atacando con un defensor que es una cosa increíble, que es Brasil, el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Gabriel, bienvenido. Bien, bueno, feliz día para Feliz todos. día para vos. Sí, la verdad que la situación que se está viviendo en Brasil es sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de casos. Ya ha superado a China, tanto en cantidad de casos como en cantidad de muertos. Se habla de 87.000 casos en Brasil y particularmente 6.000 fallecidos. Y la curva de crecimiento Esto de ayer en fallecidos, Porto Alegre, ¿eh? Esto fue ayer en Porto Alegre. Fíjense, un Jair Bolsonaro que desafía permanentemente toda su custodia con barbijos, él no, acercándose a la gente. Todos con barbijos. Sí, acercándose a la gente y él sin barbijo y saludando y demás, cumpliendo todo lo que no hay que hacer, básicamente. Es el protocolo, hace el protocolo de lo que no hay que hacer. Exacto. Mírenlo, Bolsonaro, esto no hay que hacer. Totalmente. Y pareciera que de la misma madera son sus hijos, ¿no? Porque ayer el hijo menor de Jair Bolsonaro, fíjense esta imagen primero. Hoy también en un acto en Porto Alegre, del codo. nombraban un nuevo general, inauguraban una sede militar allí, estira la mano Bolsonaro y el general, bien, le dice, no, vamos con los codos. Es increíble porque todos después le ponen el codo y él sigue insistiendo con casi abrazar. mirá, ahí va, Exactamente. ahí va el abrazo, Fíjese, mirá. y la clase política responde mal, responde saludando de cualquier manera, sin barbijos. Y miren los cadetes con barbijo, los Y soldados sí. con uniforme histórico, están con barbijo. Sí, quienes tienen nivel de decisión en la forma más irresponsable, sin barbijo, saludando como no debe ser y demás. Quienes tienen, están, digamos, supeditados al mando de estas personas, bueno, ellos sí, con el cuidado que corresponde, con los barbijos. Un Bolsonaro, decíamos, que permanentemente desafía todos los consejos médicos, pese a un país que es un país que está creciendo muchísimo. Salió una estimación en las últimas horas que Brasil es hoy el país con mayor índice de contagios por persona, es decir, cada persona contagia por lo menos a 3 personas. Es el mayor índice en todo el mundo, ¿no? Y el otro dato también, decíamos, pareciera que, bueno, la astilla del mismo palo, su hijo menor, que no es muy conocido, que se llama Renan, tiene 22 años, estudiante de Derecho, tuiteó y mostró un video donde señala que prefiere, ahí lo vemos, es este chico jugando a un juego electrónico, no sé si se escucha el audio. No está subtitulado. Bueno, lo que dice básicamente es que... Passou. A ver. Prefiro morrer tossindo que morrer transado. Prefiero morir prefiero morir con sexo que tosiendo. morir tosiendo, ¿no? Minimizando y Muy mal, poniéndose muy mal. del lado también de su padre, hablando del tema de la gripecita. Gaby, pensaba que hay hijos de mandatarios que sí, que son criticados, ¿no? Bueno, históricamente, pero sí, a veces con un perfil muy bajo. Los hijos de Bolsonaro no es la primera vez que suben videos a las redes. No, tienen Bueno, perfil re haciendo alto. esto que es una cansada, ¿no? Perdón, Sí, digo, sí. citándolo a Antonio. Siendo, digamos, generoso. Diplomático. Claro, ¿no? Que hace jueguitos, bueno, y todo, Sí, todo sí, lo todas que estas hemos cosas son dicho bastante... muchas veces, pero hay algunos que tienen perfil bajo y son criticados, pero los hijos de Bolsonaro además tienen perfil alto, Totalmente. porque el que tuiteó el video de las armas, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Hace sí, una- sí, es porque diputado. también había sido uno de los hijos. Y aparte Claro, diputado. También Carlos en Bolsonaro, campaña, que digamos. es diputado, Claro. perdón, concejal en Río de Janeiro, ¿no? Y que tuiteó esa imagen de las armas en apoyo a Bolsonaro. Bueno, también está quien los votó, ¿no? Porque, digamos, Bolsonaro tuvo la suerte, no me dejas mentir, Gaby, de que tuvo un atentado, que eso lo potenció Totalmente. mucho más con un juez como Moro, que detuvo a Lula, el impeachment contra Dilma Rousseff, encontrar un candidato rapidísimo, Exacto. que no, digamos, ni siquiera medía, nunca había sido medido. Exacto. Viene el atentado contra Bolsonaro, y después conocen a este personaje los brasileños, digo los que lo votaron, ¿no? Frente a una pandemia mundial, ahí lo tenés como piloto de tormenta. A ver, para explicarlo, Bolsonaro se había presentado a otras elecciones, nunca había superado el 5% de los votos. El escenario sirvió que la enorme atomización política que hay que en Brasil y la enorme falta de credibilidad que tiene la dirigencia política en su conjunto por el tema de cómo el lavallato salpicó a todos los partidos políticos, bueno, le facilitó el camino a él. Hay que decir que la imposibilidad también de competir de Luis Ignacio Lula da Silva
por parte de la justicia, que se lo impidió y después lo envió a prisión, fue el facilitante justamente para que Jair Bolsonaro hoy sea presidente. Recordemos que gana en segunda vuelta, ¿no? En primera vuelta con Haddad, que era el candidato del partido del PT, no puede ganarle, pero bueno, en la segunda vuelta sí triunfa y hoy crece el descontento social con Jair Bolsonaro al punto tal que avanzan los pedidos de juicio político, de impeachment en el Congreso y que él se va quedando cada vez más solo. La última decisión, que fue la renuncia en realidad de Sergio Moro porque le impusieron a un nuevo titular de la Policía Federal afín a la familia Bolsonaro para correr al anterior jefe que estaba investigando a los hijos de Bolsonaro. La despedida de Sergio Moro fue un golpe muy fuerte desde lo político para Bolsonaro. Tenemos a Renato Stein, él está en Brasil, es director del Centro Infant en Brasil. Bueno, Renato, buenas tardes. Aquí Antonio Fernández Llorente, Gabriel Michi, Daniela Ballester, los saludamos. Hola. Gracias por atendernos. A ver, ¿cuál es la tarea que realizan en el Centro Infant? Nosotros trabajamos con Romina, que acabo de hablar con ustedes, y Fernando Pollack hace muchos años, más de una década. Trabajamos juntos exactamente, hacemos la parte de neumología, la parte respiratoria, junto con Fernando y su equipo. Tenemos estudios largos de virus respiratorio hace mucho tiempo y ahora estamos todos concentrados con investigación con corona. Ahora, me hago una pregunta, Renato. Digamos, ¿por qué este virus afecta tanto las vías respiratorias? Es como que entra y va derecho viejo a los pulmones, ¿no? Sí, hay que se llama un tropismo especial de este virus en la mucosa respiratoria y el virus es inerte hasta que encuentra cargadores de este virus que lo activan en la mucosa respiratoria y de ahí penetran en la célula y en verdad ahí empieza a tornarse un agente multiplicador viral. Desde los pulmones, desde las vías respiratorias se empieza a multiplicar. Pero es muy distinto de los virus más comunes. El virus más común que tenemos es el rinovirus, que es virus de la vía aérea alta. Muy importante en la vía aérea, síntomas de resfrío común. Algunos hacen enfermedad más seria en la vía aérea baja, en el pulmón. Muy distinto del virus de la gripe, de la influenza. Porque su actuación no es exactamente en inflamación solo del alvéolo del pulmón, sino que tiene también una acción en el sistema vascular. Entonces, el cambio entre oxígeno y gas carbónico que ocurre entre el alvéolo en el pulmón y la vía sanguínea que pasa por ahí, es muy afectada por este virus. Por lo tanto, no es un virus que es de tratarse como se imagina con otros. Es muy distinto el mecanismo de acción. Ahora, ¿y cómo repercute el accionar del presidente Bolsonaro andando sin barbijo, diciendo que prefiere morir con sexo el hijo de él y en lugar de morir ahogado? Realmente me parece que como influencia no debe ser muy buena, ¿no? Sí, en términos de salud pública esto es terrible. En términos de salud pública, lo que se necesita siempre es una acción muy coordinada entre todos los niveles de atención a salud. Y esto es terrible, independiente de que sea casi cómico, sino trágico. Tragicómico. Sí, trágico, una tragicomedia. Tragicómico. El peor de eso es la discoordinación de acciones de salud. Hay dos niveles distintos. Hay uno, la cosa mediática de Bolsonaro y cómo esto afecta
a la percepción de las personas en todo eso. Y hay un efecto que creo que se está quedando menor, porque se queda tan ridículo que la población se queda, bueno, una más y esto probablemente no vale. Entonces, este lado, ya el lado de acción a nivel de los estados y las municipalidades, que son muy distintas de lo que está ocurriendo a nivel federal. A nivel federal hay montones de plata que pueden dedicar a acciones de salud. Este es el control, pero la decisión de si van a usar barbillas o no van, si van a hacer separación social, es muy a nivel local. Claro. No Además, nacional. Lo Claro. que pasa es que más allá que el Estado tenga los recursos a nivel federal, no a nivel nacional, tenga los recursos, también sabemos que el virus en los adultos mayores o en algunos casos de gente no tan mayor tiene consecuencias gravísimas, digamos. Yo leía hoy que Brasil viene de los 435 muertos en los últimos días, o aproximadamente 400, pero esperan 1000 para la semana próxima. Entonces entiendo que ahí es donde la gente ya comienza a actuar de una manera diferente y retira su apoyo, ¿no? No hay manifestaciones en las calles, bueno, cacerolazos, algún tipo de reacción contra la actitud de Bolsonaro. No hay nada, porque de alguna manera está muy... Si vas a São Paulo, vas a ver que hay bolsones de gentes en comercio que abrió, y hay varias partes de la ciudad que están vacías. No hay clima de salir a la calle para manifestación, por toda esta cosa de separación social. Entonces, esto de alguna manera protege esta cosa de pedirse un impeachment y todo más. Pero hay al mismo tiempo, el trágico es que al mismo tiempo que hay esta cosa del número de muertes, hay un problema político muy grave, muy grave. Moro va a hacer una declaración a la Policía Federal el próximo lunes o martes con pruebas de intervención de Bolsonaro en el gobierno, en la policía. Y esto es muy grave. Claro, espionaje, decís vos, ¿no, Renato? Pero esto de alguna manera saca la atención donde nosotros deberíamos estar. Es un problema muy serio. Cuando miras ok, diga. Doctor, le quería preguntar por el tema de la información. Dice que de 85.000 casos que tiene Brasil, hay 35.000 recuperados, pero hay mucha desconfianza en esos números. ¿Usted cree en ese registro? Mira, ningún país sabe el denominador cierto, porque no se está haciendo tests que tienen sus fallas también en largas porciones de población. Brasil está haciendo muy pocos tests. Entonces, el número real probablemente es muchísimo más grande que este. Debe ser al mínimo 3-5 veces mayores. Y es así en todos los países. Hay una subnotificación. Y igual que todos los países, la mayoría de las personas que tienen síntomas van a tener síntomas leves y van a recuperarse independiente de lo que hagas. Claro. Hay un porcentaje muy pequeño que van a tener enfermedad seria. El problema es que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Claro. Entonces, esta porción pequeña, en número absoluto, es tremendo. Claro, y aparte tenés, digamos, mucha diversidad, ¿no?, económica. Tenés sectores muy pobres en Brasil, lo que ocurrió en Manaus, por ejemplo, con estas fosas comunes. Tenés sectores muy ricos en Brasil, digamos, no hay una clase media pujante, pero digamos, hay sectores muy marginales y habrá que ver cómo están alimentados, ¿no? Sí.
pero mira, esto es una combinación de eso con la calidad de servicios básicos. Claro. Si miras a los datos, por ejemplo, de Río Grande do Sul, donde está Porto Alegre, los números, ayer el gobernador empezó gradualmente a liberar el comercio, porque hay menos de 10% de camas de terapia intensiva ocupadas. 10%. Hay 60 muertes en el estado, que tiene la mitad de la población de Argentina, o un poco menos. Tiene 11 millones de habitantes, sí. El Río Grande do Sul. Y tiene 60 muertes. Entonces, de alguna manera, la calidad del sistema de salud también protege esto todo. Manaus es exactamente el opuesto. Los sistemas de salud es muy precario, hay muy pocas camas y todo pasa ahí. Renato, y en Río Grande do Sul, claro, de Manaus nosotros veíamos las imágenes de las fosas comunes, ¿no? Que Tremendo. Se estaban cavando, imágenes tremendas. Pero sí. En Río Grande do Sul, usted nos hablaba de, bueno, estas 60 víctimas en un lugar de muchísima extensión, ¿no? 11 millones de habitantes. A la superficie de habitantes. ¿A qué cree que se debe que en ese lugar se haya llegado a esta situación? ¿A que ahí hubo un aislamiento estricto, hubo medidas estrictas? Y por eso ahora ese resultado. Sí, se empezó muy temprano, claro. Se empezó muy temprano con medidas de restricción. Todavía el gobernador ayer postergó el retorno de niños a la escuela por un mes más. Entonces, antes de julio lo vuelven. El comercio ahora, donde hay números buenos, ¿qué es lo que está pasando con países en Europa? Donde los números son buenos, se empieza gradualmente a abrir el comercio. Sí. Pero el problema es que si sales a la calle en Porto Alegre, donde estos números son buenos, al menos la mitad de la gente no está con barbijos. No está con barbijos. No. Claro, pero si lo ves al presidente sin barbijo, uno se pregunta, sí. ¿Por qué yo me lo tengo que poner? Claro, obvio. Tiene una fuerza muy grande con grupos evangélicos, religiosos, que son población en general de clase más baja, y estas son las poblaciones que hoy están mucho más afectadas. Si vas al hospital más privado de Porto Alegre, hay como 12 camas de terapia intensiva ocupadas con corona, que es muy poco. Claro. Es llamativo que teniendo ustedes la propia experiencia, ¿no?, en algunos estados y dentro de Brasil, porque a veces nosotros tomamos como referencia otros países, ¿no?, lo que ha sucedido en Europa, pero Brasil puntualmente tiene estados donde se ha trabajado de manera diferente, es decir, los resultados los tienen en su propio país, ¿no?, y en contradicción con un presidente que, bueno, pregona todo lo contrario. Todo la lo verdad contrario. Que es muy llamativo eso, ¿no? Es que todo esto infelizmente se politizó todo esto. Claro. Es como si cuidar de salud fuera una cosa de izquierda y cuidar de la economía fuera una cosa de derecha. Y esta es la locura de todo eso. Renato, en las últimas horas se conocieron 2 informes médicos a nivel internacional y le quería preguntar desde el punto de vista epidemiológico qué explicación hay para esto, con respecto a que Brasil y Gran Bretaña son potencialmente los que a futuro aparecen como en una situación más de riesgo, y en particular que Brasil tiene el índice de contagio mayor de personas que contagia a cada 3 personas. ¿Hay alguna explicación científica a eso? Probablemente son por causas distintas. El contagio, la manera como la sociedad se organiza es seguramente muy distinta en Gran Bretaña o en Brasil. Hablo con mis colegas en Londres y están todos en sus casas, sin salir. Y lo que parece que ocurrió similar en los 2 casos es que
se retrasó por 2 o 3 semanas. El timing de empezar el aislamiento fue clave para lo que estamos viendo ahora. Pero seguramente Gran Bretaña va a disminuir y Brasil va a continuar subiendo por un tiempo mucho más largo. No tengo dudas. Renato, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias, Un gusto. Muy amable. Yo.